¿Qué es mejor? ¿Comprar un inmueble con tus ahorros o arrendar un inmueble equivalente y tomar tus ahorros e invertirlos? ¿Y qué tan cierto es que arrendar un inmueble es tirar dinero a la basura? Hola amigos, mi nombre es José, bienvenidos a mi canal y el día de hoy te voy a hablar de todo lo que debes tener en cuenta para decidir qué te conviene más, si comprar o arrendar un inmueble. Y este es un análisis que debes hacer antes de comprar un inmueble, porque no solamente te puede ayudar a decidir si es el momento correcto para hacerlo o no, sino que también te puede ayudar a identificar si te están pidiendo demasiado dinero por un inmueble que te resultaría mucho más económico alquilar. Y para esto te voy a hablar de todas las ventajas y desventajas de comprar y de alquilar un inmueble, para que de esta forma puedas hacer tus cuentas debidamente y también puedas tener en cuenta todos los factores no económicos para que puedas tomar la mejor decisión. Pero debes tener en cuenta que voy a hablar de comprar un inmueble como residencia personal y no de un inmueble para inversión. Así que no voy a comparar tu residencia personal con otras inversiones, sino que la voy a comparar con la otra opción que tienes para satisfacer la necesidad de vivienda, es decir, arrendar. Primero voy a hablar de las ventajas o beneficios de comprar un bien inmueble, pero antes de avanzar debes saber que para poderte aprovechar de algunas de estas ventajas es indispensable que evites algunos errores graves al comprar bienes inmuebles. Sobre estos errores graves que debes evitar al comprar un bien inmueble ya hice un video en el pasado, te dejo el enlace en la descripción. El primer beneficio que suele traer consigo comprar bienes inmuebles es la valorización, es decir, el aumento constante de los precios de los bienes inmuebles con el paso del tiempo. No hay una garantía de que se va a producir valorización, sin embargo, en la mayoría de los mercados inmobiliarios la tendencia es que los bienes inmuebles aumenten su precio con el paso del tiempo. Por ejemplo, en Colombia el aumento promedio del valor de los bienes inmuebles se sitúa en un 5% anual. Sin embargo, tu bien inmueble podría valorizarse más o menos dependiendo de muchos factores. El segundo beneficio económico que recibes al tener un bien inmueble para la vivienda es que no vas a tener que pagar un arriendo para poder ocupar un inmueble equivalente. Debes tener en cuenta además que los cánones de arrendamiento suelen aumentar con el paso del tiempo. Por esto, al ser propietario, también estás evitando tener que asumir esos aumentos progresivos de los cánones de arrendamiento. Como consecuencia de esto, con el paso del tiempo, si eres propietario, vas a conseguir una reducción progresiva de los costos de vivienda que debes asumir cada mes. No es que los costos de vivienda desaparezcan. De hecho, como vamos a ver, hay otros gastos que debes asumir. Lo que ocurre es que cuando eres propietario, los costos de vivienda se van reduciendo progresivamente con el paso del tiempo. Si tomas un crédito hipotecario con una tasa fija, como yo lo recomiendo, vas a ver que tu cuota mensual siempre va a ser la misma, mientras que los cánones de arrendamiento por un inmueble equivalente al tuyo siempre van a aumentar con el paso del tiempo. Esto significa que va a llegar un momento en el que pagar tu hipoteca va a ser considerablemente más económico que arrendar un inmueble equivalente. Además, como consecuencia de la inflación, con el paso del tiempo cada vez se va a hacer más fácil pagar un crédito hipotecario con una cuota y una tasa fijas. El tercer beneficio de comprar un inmueble es que puedes aprovecharte de aumentos del valor del inmueble como consecuencia de remodelaciones. Por ejemplo, en algunos casos, si haces una remodelación inteligente, puedes gastar 30 millones en la remodelación y conseguir que tu inmueble aumente 60 millones de pesos en su valor. Esto obviamente no siempre es posible y para poder lograrlo intencionalmente debes tener cierto conocimiento de cómo funciona tu mercado inmobiliario y cuáles son aquellas remodelaciones que pueden ayudarte a aumentar el valor del inmueble. El cuarto beneficio de comprar un bien inmueble es que puedes hacer mucho dinero solamente con la compra. Esto ocurre cuando pagas por ese inmueble menos de lo que realmente vale. Por ejemplo, si pagas por un inmueble 200 millones de pesos, pero este realmente vale en el mercado 250 millones de pesos. En este caso, en forma instantánea, solo con la compra, ganaste 50 millones de pesos y esto no está nada mal. Pero esto no es tan fácil de lograr porque primero necesitas conocer muy bien tu mercado inmobiliario para poder identificar cuáles son esos inmuebles que se están ofreciendo por debajo del valor de mercado. Y segundo, debes tener mucha paciencia para buscar durante el tiempo que sea necesario ese inmueble con un descuento de esa magnitud. Esto es justamente lo que hacen los mejores inversionistas en bienes raíces. Otra de las ventajas de comprar un inmueble es que la hipoteca te puede forzar a ahorrar y esto es una gran ventaja porque muchas veces no es tan fácil tener la disciplina suficiente para poder ahorrar e invertir cuando tienes el dinero disponible para poder decidir qué hacer con él. La razón es que cuando haces un pago de tu hipoteca, una parte de ese dinero que estás pagando se va al capital y este es dinero que podrías recuperar más adelante cuando vendas tu inmueble. Así que esa cantidad de dinero que usas para disminuir el capital cada mes no desaparece, sino que se va a construir tu patrimonio. Pero has visto en un plan de amortización común cuánto dinero se va
durante los primeros años a capital, la realidad es que durante los primeros años del crédito hipotecario, la mayor parte del dinero que pagas no va a capital, sino que se va a intereses. El siguiente beneficio de comprar un bien inmueble es que puedes utilizar en muchos países ciertas figuras jurídicas para evitar que ese bien inmueble que utilices como residencia personal sea embargado. En Colombia, por ejemplo, existe la figura de patrimonio de familia y también la figura de afectación de vivienda familiar. No voy a profundizar sobre estas figuras y sus requisitos, sin embargo, si eres beneficiario de ellas, no van a poder embargarte ese inmueble en el que vives. Obviamente el acreedor hipotecario sí puede embargar el inmueble a pesar de estos gravámenes, pero no otras personas. Y esto puede implicar que sea una buena idea tomar algo de dinero y ponerlo allí en el bien inmueble, porque en caso de crisis o de bancarrota no te van a poder quitar tu casa y siempre vas a tener un lugar en el que vivir. Además hay otros beneficios de ser propietario que yo considero emocionales. Por ejemplo, no vas a tener que lidiar con un arrendador. También vas a poder remodelar el inmueble a tu gusto sin tener que preguntarle a nadie. Además, cuando terminas de pagar el inmueble, sueles tener más paz, tranquilidad y estabilidad financiera, porque ya no tienes que destinar una gran parte de tus ingresos mensuales para poder cubrir esos gastos de vivienda. Otro de los beneficios de comprar un bien inmueble es que si tienes una hipoteca, normalmente los intereses que pagas por esa hipoteca son deducibles de tus impuestos. Esto, sin embargo, no aplica a todo mundo y es conveniente que analices si realmente tener una hipoteca y pagar intereses por un crédito hipotecario reduce la cantidad de impuestos que tienes que pagar. Pero comprar un bien inmueble no solamente trae ventajas y beneficios económicos, sino que también trae muchos costos asociados. Voy a hablar de ellos. El primer problema es que comprar un bien inmueble y venderlo es costoso. Hay unos costos transaccionales que debes tener en cuenta. Hay unos gastos notariales asociados a la compra y a la venta del inmueble y también es posible que tengas que asumir comisiones de agentes inmobiliarios. Y todos estos gastos transaccionales tienen la siguiente consecuencia. Si compras un inmueble y te arrepientes de haberlo comprado y decides venderlo, vas a tener que encontrar un comprador que te pague entre un 5 o un 10% más de lo que tú pagaste por ese bien inmueble simplemente para poder recuperar tu dinero. Otra de las desventajas de comprar un bien inmueble es que si lo haces con un crédito hipotecario vas a tener que asumir el pago de intereses que en muchos casos suelen ser bastante altos. Por esta razón es recomendable que al comprar un bien inmueble pongas una cuota inicial lo suficientemente alta. Entre mayor sea tu cuota inicial, menor va a ser la cantidad de dinero que vas a tomar prestado y por esto vas a pagar una menor cantidad de intereses. Otra de las desventajas es que debes asumir los costos de reparaciones y mantenimiento que el inmueble requiere. Y también como propietario eres responsable por los impuestos, seguros y gravámenes de valorización. Y si tu inmueble está en una propiedad horizontal, debes pagar cuotas ordinarias y extraordinarias de administración. Y muchos de estos gastos son imprevisibles. Por esto los costos de ser propietario suelen ser variables. Además, como propietario tienes menos movilidad, no puedes cambiar fácilmente ese bien inmueble porque vender un bien inmueble no suele ser ni fácil, ni rápido, ni económico. Finalmente, cuando eres propietario muchas veces tienes esa tentación de hacer reparaciones y modificaciones que no siempre aumentan el valor del inmueble. Por esto muchas personas se ven motivadas a refinanciar sus créditos y a volverlos a empezar de cero incluso después de haber pagado parte de ellos. Y por esto se mantienen durante muchísimo tiempo en las fases iniciales del crédito hipotecario en las que muy poco dinero se va a cubrir el capital. Y ahora voy a hablar de los beneficios de arrendar. Y es que cuando pagas un canon de arrendamiento no tiras el dinero a la basura porque a cambio de ese dinero recibes un techo que satisface la necesidad básica de vivienda. Para empezar tienes un costo fijo mensual. Sabes cuánto vas a tener que pagar durante el periodo que dure ese contrato de arrendamiento. Para tomar un arrendamiento no debes asumir grandes costos transaccionales, tampoco debes tener una cantidad enorme de dinero ahorrada. Por esto es mucho más fácil acceder a un inmueble a través de un contrato de arrendamiento. Tienes también facilidad de movilidad. Tu compromiso es solamente a corto plazo, de tal manera que si un vecino aparece que no soportas, simplemente te puedes mudar. Si justo al frente de la casa se inicia una obra de construcción muy ruidosa que va a durar 2 años, cuando eres arrendatario puedes irte muy fácilmente. Si la administración del edificio es un desastre y nada funciona bien, puedes empacar tus maletas e irte. Cuando eres arrendatario no tienes que lidiar con muchos de los problemas con los que tienen que lidiar los propietarios. Y la regla general como arrendatario es que no tienes que asumir reparaciones costosas ni tienes que pagar por modificaciones o remodelaciones en el bien inmueble. Además, como arrendatario vas a tener la posibilidad de tomar ese dinero de la cuota inicial e invertirlo en otro lado. Pero entonces, ¿exactamente cómo puedes hacer los cálculos? Pues te voy a mostrar una calculadora de comprar versus arrendar una vivienda que encontré en internet.
De todas las que vi es la que más me gusta, pero si encuentras una mejor opción, dímelo en los comentarios. El problema es que esta tabla está en inglés y además está prevista para ser utilizada en dólares. Sin embargo, te voy a explicar exactamente en qué consiste cada paso para que la puedas utilizar. Además, también la puedes utilizar en pesos, ya que lo relevante son las operaciones que hay detrás de la tabla y no tanto las cifras que colocas allí. Y es que no encontré una tabla mejor que utilizar a pesos colombianos. Lo que puedes hacer es tomar una cifra en pesos colombianos y quitarle 3 ceros. Por ejemplo, si vamos a tomar un inmueble que tiene un valor de 200 millones de pesos, podemos quitarle 3 ceros y vamos a quedar con 200.000, y este es el valor que podemos poner en la tabla. Y lo mismo podemos hacer con los resultados. Podemos coger la cifra que nos arroja la tabla, aumentarle 3 ceros y vamos a tener el valor en pesos que nos interesa. Esto puede parecer complicado, pero déjame mostrarte. Antes de continuar, te recomiendo tener en cuenta que se trata solo de una estimación que se basa en suposiciones. La calculadora no predice el futuro y esto no es una ciencia exacta. Las cosas pueden ser muy diferentes si hay un boom inmobiliario o si hay una crisis económica, por ejemplo. Lo primero es el precio de la vivienda. Vamos a suponer que vale 190 millones de pesos. Pongo entonces 190.000 quitando los últimos 3 ceros. Luego me preguntan cuánto tiempo planeo quedarme en el inmueble. Voy a poner 10 años. Me pide detalles de la hipoteca. En la tasa de interés voy a poner un 8%. Esta es una tasa realista que puedes obtener en Colombia en estos momentos. La cuota inicial va a ser de un 30%, es decir, 57.000. Luego me pregunta la duración de la hipoteca. Podría poner entre 15 o 20 años, que son los términos más comunes en los créditos hipotecarios, pero en este caso voy a suponer que voy a hacer algunos pagos anticipados que me van a permitir pagar la totalidad de la hipoteca en 10 años. Más adelante me pregunta por la tasa de valorización de la vivienda. Asumo que será de un 5% anual, como ha ocurrido en promedio en Colombia durante los últimos años. La tasa de crecimiento del alquiler la estimo en un 4%, que suele corresponder con la tasa del IPC o de la inflación. Luego nos preguntan por el retorno esperado de la inversión de tu dinero si lo invirtieras en otro lado. Esto es para calcular el costo de oportunidad. Voy a estimar que si invirtieras tu dinero, es decir, tu cuota inicial en otro lado, podrías obtener un 7% anual de retorno. La inflación la estimo en un 4% anual. Luego me preguntan por los impuestos. En Colombia esto varía dependiendo del estrato de tu inmueble, su ubicación y especialmente el avalúo catastral del inmueble. En Colombia no se pagan impuestos según el valor comercial del inmueble, sino según su valor catastral. Así que debes investigar el valor real de los impuestos que pagarías por ese inmueble que estás pensando en comprar. El valor que pongo aquí es solo una estimación. Y acá nos preguntan la tarifa marginal de impuestos que pagas. Esta tabla asume que vas a deducir de tu base gravable todos los intereses del crédito hipotecario que pagas y que en consecuencia vas a ahorrar en impuestos el porcentaje que aquí señales sobre la totalidad de los intereses que pagas. Por ejemplo, si tu tarifa marginal de impuestos es del 19% y pagas 10 millones de pesos de intereses por el crédito hipotecario en un año, esta tabla asume que ahorras en impuestos el 19% de 10 millones, es decir, 1.900.000 pesos. Pero este no siempre es el caso. Hay muchas personas que no se benefician con la deducción porque no tenían que pagar renta de todas formas o porque ya tienen otras deducciones que llegan al máximo legal para las deducciones. La única forma de saber si te puedes beneficiar de la deducción en tu caso particular es consultar con tu contador. Por ahora voy a asumir que esta persona no se beneficia de las deducciones, por lo que voy a poner aquí 0. En cuanto a gastos transaccionales, tenemos que en Colombia el costo de comprar un inmueble es de alrededor de un 1.9% del valor del inmueble y el costo de venderlo suele ser de un 1.3% del valor del inmueble. El mantenimiento lo estimo en un 1% anual del valor del inmueble. Debes tener en cuenta que no en todos los años se hacen reparaciones grandes, pero esto es solo una estimación promediada anualmente de lo que serían los costos de mantenimiento. El seguro de la propiedad también varía según tu inmueble. Voy a poner que se pagan en este caso 550.000 pesos anuales. Esto hace referencia a los servicios públicos asumiendo que tu arrendador los paga. Voy a poner 0 porque normalmente tienes que pagar los servicios públicos cuando eres arrendatario. Luego vienen las cuotas de administración. Voy a poner 0, supongamos que no se paga administración en este caso. Y en los gastos de arrendar voy a poner en depósito 0 porque en Colombia es ilegal exigir depósito a los arrendatarios.
cero en la comisión para el agente inmobiliario y cero en el seguro de arrendamiento. Y cuando llenamos todos los datos obtenemos este resultado acá en verde de 650, a los que, recuerda, le debemos agregar 3 ceros. De acuerdo con esta tabla, en este caso en particular, si puedes arrendar un inmueble equivalente por 650.000 pesos o menos al mes, alquilar es mucho mejor. Y en Colombia, un inmueble que vale 190 millones de pesos usualmente se puede alquilar por entre 900.000 pesos y 1.100.000 pesos por mes, dependiendo de dónde te encuentres. Así que en este caso convendría comprar sobre alquilar. ¿Y qué ocurriría si la persona no paga el crédito en 10 años, sino en 20 años? En este caso sigue siendo mejor comprar que alquilar, pero no por mucho. En este ejemplo en particular, entre más tiempo tardes en pagar la hipoteca, más caro se hace comprar con respecto a alquilar. Esto ocurre porque estamos tomando una tasa de interés muy alta del 8% como las que aplican en Colombia. Si tomáramos una tasa de interés baja de alrededor del 3% como las que se consiguen en Estados Unidos, veríamos que pagar el inmueble rápidamente no tendría mucha incidencia en el resultado final. ¿Y qué ocurre si esta persona se beneficia de las deducciones de intereses en sus impuestos? Entre más te beneficies de las deducciones de intereses, mejor se hace para ti comprar. Y ten en cuenta que entre más dinero ganes y más grande sea tu tarifa de impuestos, más probable es que te beneficies de la deducción de intereses de vivienda en tus impuestos. Pero insisto en que muchos de estos factores son inciertos, son suposiciones que estoy haciendo. Por ejemplo, si el inmueble se valoriza menos, todos estos cálculos cambian y nadie puede predecir con absoluta certeza en cuánto se va a valorizar un inmueble en particular. La calculadora tampoco tiene en cuenta otros factores emocionales de los que ya hablamos, así que cada caso es totalmente diferente. Pero ¿cómo podemos simplificar todo esto? ¿Qué es realmente lo más importante para poder tomar la mejor decisión? De acuerdo con todo lo anterior, creo que el factor más importante a la hora de decidir si te conviene comprar o arrendar un inmueble es la cantidad de tiempo que vas a permanecer en ese inmueble. A corto plazo te conviene arrendar y a largo plazo te conviene comprar. Así que para recapitular, te conviene arrendar si, primero, vas a permanecer muy poco tiempo en ese inmueble. Segundo, te conviene arrendar si quieres tener movilidad y facilidad para cambiar de trabajo o de ciudad rápidamente. Y te conviene arrendar si todavía no estás preparado económicamente para poder asumir un compromiso a largo plazo como lo es una hipoteca. Y por supuesto, te conviene arrendar si prefieres tomar tu dinero e invertirlo en otro lado porque tienes la expectativa de obtener unos retornos mayores. Por el contrario, te conviene comprar cuando tienes muy claro dónde quieres vivir y estás determinado o determinada a permanecer en ese inmueble durante un largo periodo de tiempo. Y eso es todo, amigos. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que lo hayas disfrutado. Por favor, deja un me gusta para el algoritmo de YouTube. Recuerda además dejar tus comentarios y opiniones abajo. Y no olvides suscribirte si te interesan todos estos temas relacionados con finanzas personales y dinero. Muchas gracias y hasta la próxima.